Hermanos, muy buenas noches. Otra vez con ustedes. Hoy día, que es viernes, octubre 16 del 2020, vamos a continuar entonces. Este mes es conocido como el mes de la Reforma por el hecho bueno, prácticamente no fue así al principio, pero ya con el tiempo, octubre, dentro de la cristiana o el cristianismo, eh, simboliza el momento cuando eh, Martín Lutero protesta contra los abusos papales, ¿no? Clavando tradicionalmente sus 95 quejas o tesis principalmente contra el papado, ¿no? Así que vamos a hablar acerca de eso un poco para tener la idea correcta. Por qué sucedió eso? Saludos a Mariano, a Alma, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias en esta noche. Ayúdanos a poder entender, Señor, todo lo que tiene que ver con este proceso histórico de lo que es la reforma. ¿Por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Si fue importante. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender nuestra posición, nuestra fe también. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, el tema de hoy, ya que no se puede hablar de reforma si no se habla de Martín Lutero. El tema de hoy lo eh, titulado o lleva como título los 27 artículos en referencia a la reforma del Estado. Del Estado. Ahora, este tema, saludos a nuestra hermana Johanna también. Se oye alto y perfecto. Muy bien, muy bien, así me gusta. Eh, Lutero. A ver, no sé cuántos saben ustedes de Lutero, pero hay películas de Lutero, hay, y mucho se ha hablado. Inclusive hasta los católicos hablan de Lutero. Bueno, está relacionado con ellos directamente. Entonces, el tema es los 27 artículos de Lutero en cuanto al Estado. El Estado significa el gobierno. Ahora, tengo aquí conmigo un libro, este es el libro de la universidad, aquí de la universidad aquí en California, en donde, no sé si pueden ver, está en inglés, pero lo he traducido. Tiene que ver con una de las cartas que escribe Lutero, ¿no? A los nobles en Alemania durante la época de la Reforma. Entonces vamos a hacer un poco de historia para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Okay, quiero que presten atención, porque esto tiene que ver con mucha historia y teología. Quiero que presten mucha atención, ¿no? Eh, porque es muy importante, ¿no? Ahora, algo también que quiero decir lo siguiente, usted va a aprender hoy mucho, ¿ok? Va a aprender eh, historia y también va a aprender lo que tiene que ver con teología, con teología. A los amigos que están aquí, evangélicos, para que aprendan también historia. Y van a ver la diferencia porque eh, hay dos grupos generalmente, ¿no? Los reformadores no querían nunca separarse de la iglesia única, la iglesia católica, ¿no? Ellos querían reformar el papado, reformar la estructura eclesiástica, pero no lo dejaron. Entonces hubo una protesta contra lo que se estaba haciendo. Esto lo vamos a ver ahora. El evangelicalismo no es reforma porque nace en Estados Unidos. Ellos no protestaron contra nada, no reformaron nada, simplemente es un movimiento que apareció en los Estados Unidos. Entonces, el que es evangélico, eso es su historia, tiene menos de 100 años. Pero para que aprenda qué es la reforma realmente, escuche, ¿no? ¿Cuándo nació Lutero? Nació el 10 de noviembre
1483. O sea, el 10 de noviembre, próximo mes, el 10 de noviembre, se celebra, bueno, no se celebra, pero ya sabe que el 10 de noviembre, el próximo año, es el aniversario del nacimiento de Martín Lutero. Bueno, si estuviera vivo se le diría feliz cumpleaños. Espero que nadie le diga a Martín Lutero feliz cumpleaños, porque pues, ya murió, ¿no? Ya murió. Pero ya sabe, el 10 de noviembre nació Martín Lutero, ¿no? En Alemania, y Alemania era parte del Sacro Imperio Romano, ¿no? Él no nació en un campesinado, él nació en una familia relativamente próspera. Su padre le dio una buena educación con la intención de que se convirtiera en un abogado, ¿no? Y así ayudar al negocio familiar. En 1501, Lutero pasó a la escuela de la Universidad de Erfurt en Alemania y en 1505 obtuvo su maestría en artes, grado que incluyó el estudio y la enseñanza de Aristóteles, un filósofo, mientras que también estuvo expuesto al nominalismo y al humanismo. Sin embargo, en vez de continuar su formación jurídica, Lutero eligió entrar en el monasterio agustino. Él decidió no ser abogado, quiso ser sacerdote agustino. Su padre se enojó, ¿no? Pero Lutero más tarde lo explicó, ¿no? Porque él tuvo una experiencia, ¿no? Media extra natural, diríamos así, que una experiencia que para él significó mucho, y él dijo que si Dios le salvara, bueno, se iba a dedicar a él y por eso lo hizo. 1513, en el Colegio de los Cardenales, se sentó en el conclave para elegir al sucesor del Papa Julio II. Entonces los cardenales se dividieron en un candidato favorecido, ¿no? Y eligieron al que salió el Papa León X, ¿no? León X fue el Papa que inclusive Lutero ayudó a elegirlo, ¿no? León X es quizás más conocido por su decisión en 1515 de continuar la práctica de otorgar indulgencia a aquellos que contribuyeran con limosnas al proyecto de la construcción, ¿no? De la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, eh, el Papa León X, como estaba construyendo la Basílica en Roma, la que está ahora, ¿no? Necesitaba fondos. Entonces, para que la gente dé dinero, la gente pobre dé más de lo que no tiene, entonces él decía, aquellos que dan dinero, le vamos a dar una carta, ¿no? Digamos una carta, un papel, ¿no? Un documento, donde diga ahí que sus pecados son perdonados de ellos y también de sus familiares, ¿no? Eso es lo que estaba vendiendo. O sea, el que tenía más dinero, entonces más pecados perdonados tenía. Y ese dinero, según el Papa, era para la construcción de la Basílica de, eh, de San Pedro en Roma. Entonces se enviaron predicadores a todas partes de la cristiandad de Europa, incluyendo Alemania, donde era su lugar natal de Martín Lutero. Ahora, cuando Lutero supo esto, se opuso rotundamente a las indulgencias, ¿no? Y a las enseñanzas de la iglesia. Y en 1517 publicó su opinión, sus quejas, ¿no? En lo que se conoce como las 95 tesis, ¿no? Envió una copia al arzobispo de la ciudad de Mainz y este le envió esta copia a Roma, ¿no? Y cuando escucharon por primera vez esto, muchos dijeron, bueno, Lutero quiere dividir la cristiandad, ¿no? Y comenzó a hacerse ya a tomar en serio, aunque al principio no le daban importancia, después ya comenzó a ver que la situación era seria. ¿No? La posición de Lutero sobre las indulgencias, su desafío al Papa habían comenzado a llamar la atención de las autoridades de la Iglesia y en 1518 fue convocado a Augsburgo para reunirse con el legado papal, el cardenal Tomasio de Bio, conocido como Cayetano, quien estaba investigando el asunto, trató de que Lutero se retractara, pero Lutero se negó a retractarse, ¿no? Cuando Lutero escribió su carta, ¿no? La que les enseñé en 1520 a la nobleza alemana, Lutero enumera en esa carta 27 artículos en referencia al Estado alemán. ¿Por qué? Recuerde esto. En ese tiempo había
existía el Sacro Imperio Romano. ¿Qué es el Sacro Imperio Romano? El Sacro Imperio Romano se inició en el año 800 cuando el Papa corona a Carlomagno en el año 800 después de Cristo, ¿no? Como el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, a partir de ese entonces, ¿no? Todos los papas tienen el poder político de influenciar, ¿no? quiénes serían los reyes del Sacro Imperio Romano, ¿no? Para el tiempo que nace Lutero, casi toda Europa estaba ya bajo el imperio, bajo el Sacro Imperio Romano. Entonces el Papa tenía mucha influencia política sobre todas las naciones de Europa, sobre todos los países en su gran mayoría. Entonces, no solamente en religión, sino también en política. Fíjese, ¿eh? Por eso se llama el Sacro Imperio Romano. Alemania, ¿no? Era uno de los países más fuertes en el catolicismo, ¿no? Y el mayor país en donde mandaba mucha remesa económica al papado. Recuerde, el papado sin dinero no hubiera sido papado, ¿no? Entonces, todos los papas tenían que de una u otra manera hacerse ricos, ¿no? Por a través de, ya vamos a ver, no quiero adelantarme, pero a través de dinero de las naciones, de la riqueza de las naciones. Uno de esos planes era justamente que la gente dé limosnas, con la idea de que cuanto más limosnas das, entonces yo te voy a dar un documento, eso se llama indulgencia. Indulgencia significa perdón de tus pecados por el Papa si tú das dinero. Si tú das dinero, entonces yo te doy un documento donde diga que, por ejemplo, me decía, bueno, yo, Santo Papa, se me murió mi esposo, se me murió mis 10 hijos, se me murió mi mamá, se me murió mi papá, y yo no sé dónde están. Muy bien, entonces voy a dar lo que no tengo, me voy a morir de hambre, pero quiero que lo salves. Una vez que le da el dinero al Papa, entonces el Papa a través de sus curas que iban de lugar en lugar, escribió una carta del esposo de la mujer, sus hijos, sus mamás, todos los que murieron, y decía, mira, aquí está con el sello papal, que las almas de tu esposo y tus hijos acaban de saltar del purgatorio y ya saltaron al cielo, porque diste dinero. Muy bien, entonces tiene que sonar, ¿no? Tiene que sonar cuando das dinero. Ya sonó, ¿ok? Entonces, como sonó en la madera, entonces el alma saltó. Ya está arriba. Sí, sí, ya saltó, ya diste dinero. Ahora, si quieres dar más, por si acaso no quiso saltar, pues da nomás, no hay ningún problema. Entonces Lutero vio eso y dijo, no, eso no está bien. Entonces él escribe, aquí lo tengo, ¿no? Está en inglés, 27 artículos, aparte de las 95 tesis, en 1920 escribe 27 artículos en donde él llama, ¿no? Esto ya tiene que ver con el poder político del papado sobre los estados, especialmente en Alemania, pero también se aplica a todas las naciones de Europa. Entonces, la reforma vemos aquí que no solamente tenía que ver con aspecto religioso, ¿no? La reforma tiene que ver con el aspecto político del poder del Papa. Entonces, por eso que la reforma tiene eh, también influencia y repercusiones políticas. O sea, el poder del papado en el Sacro Imperio Romano, para el tiempo de Lutero, ya se estaba debilitando. Por muchas razones se estaba debilitando. No voy a entrar en detalles, muchas razones. El humanismo, ¿no? El alumbramiento, la etapa del alumbramiento tiene que ver con la etapa del intelectualismo. Calvino fue un humanista, fue también alumbrado en el sentido de su filosofía, ¿no? Nace después, ¿no? O la ilustración, era un ilustrado, como sea la etapa de la ilustración, del alumbramiento, del humanismo. Ahora con la reforma, ¿no? Entonces todo eso se juntó y estaban ellos atacando el poder del papado.
Pero el punto fuerte fue lo que Lutero escribió, porque Lutero está atacando al poder del Papa, del Sacro Imperio Romano sobre las naciones de Europa, especialmente en Alemania, ¿no? Entonces, él escribe 27 artículos, ¿no? Para que el Estado alemán, el gobierno de Alemania, diga no al Papa, ¿no? Y cada artículo es importante hoy. ¿Por qué? Es importante porque eso nos enseña, ¿no? Eso nos enseña que las naciones libres empiezan en ese momento, esto de la democracia, estamos hablando de 1517, 1520. Eh, Calvino escribe su obra de las instituciones en 1535, 37, por ahí. Para 1560 ya entra, no había presbiterianismo todavía en ese entonces, en 1520 no había, eso viene después con Juan Knox, unos 40 años después, en Escocia. O sea, son 40 años después, o sea, todavía faltaba mucho, ¿no? En 1520 Calvino todavía era niño, él todavía era niño, no tenía todavía las ideas formadas de la reforma. El que estaba haciendo toda la reforma era Martín Lutero, tienen que entender ustedes eso. O sea, Martín Lutero estaba prácticamente en un sentido solo, él estaba solo contra todo el imperio romano y el papal del sacro. ¿Por qué sacro? Porque sacro significa santo, imperio romano. El papa tenía poder político, tienen que entender eso. O sea, la iglesia, él quería reformar la iglesia católica, ¿no? Quería decir al Papa, ¿sabes qué? Está bien, eres Papa, pero en Roma nomás, en Roma nomás, tú no tienes que ser más allá de lo que la Biblia no dice, ¿no? Y eso no les gustó, porque era un imperio. Estás hablando de un imperio, es como que tú vayas a tu presidente, pongamos, tú eres de México, le digas al presidente, ¿sabes qué, presidente? Tú nomás eres presidente, nada más, deja que cada uno viva su vida, ¿no? Pues no te van a escuchar y hasta te pueden arrestar. Bueno, algo parecido con más poder. El papado tenía mucho, mucho poder, bastante poder en ese tiempo. Por eso se llama el Sacro Imperio Romano. Mucho poder. Ahora, ¿cuáles son las 27 tesis? Son 27 artículos, muy buenos, ¿no? Voy a ver si hasta dónde me alcanza por el tiempo, todavía tengo un poco de tiempo. Entonces vamos a empezar. El primer artículo que Lutero dice es que los príncipes, los nobles y las ciudades deberían rápidamente prohibir a sus ciudadanos pagar impuestos anuales a Roma y deberían abolirlos por completo. Eso está tremendo, ¿eh? Eso está tremendo. Está diciendo que a los príncipes nobles y las ciudades deberían de prohibir rápidamente el pagar impuestos anuales a Roma, porque cada ciudad, cada país, nación de ese entonces pagaban anualmente impuestos a Roma, al Vaticano. Ahora se dan cuenta por qué el Vaticano tiene dinero. Y empieza. Aquí está la razón. De todas las naciones de Europa, bajo el pretexto del Sacro Imperio Romano, sacaba dinero a las naciones. Y decía, deberían de abolir aún todos juntos, o sea, no solamente Alemania, sino todos los países deberían de abolir ese impuesto. Porque el Papa ha roto el pacto, ¿no? Y hizo de los impuestos anuales en un robo, ¿no? En un robo. Mira lo que dice, todo esto es lo que dice Lutero, ¿okay? Todo esto es lo que dice Lutero, por eso que lo odiaban a Lutero. Dice que es un robo el impuesto anual, ¿no? Y que daña y trae vergüenza a las naciones alemanas, a las naciones alemanas. ¿Y qué más dice aquí? ¿Sí? A las naciones alemanas. Él da a sus amigos el dinero que roba, le da a sus amigos y merece castigo. Mire, está llamando castigo al papado. Está llamando castigo al papado, ¿no? Por lo tanto, él ha desechado su derecho, ¿no? A ellos y merece castigo. De esta forma, el poder temporal debería proteger al inocente. ¿Cuál es el poder temporal? Para Lutero, el poder temporal es el gobierno, el Estado. O sea, Lutero está diciendo, Estado, gobierno de Alemania y otros países ya no den nada a Roma, ¿no? Tienen que abolir porque se ha convertido en un robo. El Vaticano, bueno, el papado en ese entonces estaba robando, nos está robando dinero, ¿no? Entonces tenía tres cosas, ideas que tenía Lutero. Primeramente,
¿no? Al Papa, sus seguidores, lo que tienen que hacer es solamente orar, ¿no? Al emperador y sus seguidores tienen que proteger, ¿no? Y a la gente común tiene que trabajar. Mire, tres cosas importantes que decía Lutero. El papado decía, y sus seguidores solamente tienen que orar, nada más, asunto religioso, es lo que está diciendo. Los gobernantes tienen que proteger al pueblo y la gente común o los ciudadanos tienen que trabajar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, el primer punto, totalmente directo y radical, ¿no? Que ya no se pague ningún impuesto anual al papado porque es un robo. Número dos, ¿no? Número dos, ya que a través de los medios de estas trampas romanistas, cojuntores, coadjuntores, reservaciones, expectaciones, meses de los papas, incorporaciones, uniones, reglas de cancillería y otros fraudes, el papa toma ilegalmente las posesiones de las fundaciones alemanas, de tal manera que los incumbentes son robados de sus derechos y los obispos son hechos solo números y se convierte en ídolos. Así, aparte de la justicia y razón natural, el propio canon del Papa es violado y vienen a ser de beneficio de vulgares a causa de los romanistas, mientras que los hombres piadosos no tienen ganancia por su propio mérito y por su trabajo. Por lo tanto, el pueblo desafortunadamente alemán y los prelados educados sufren de la ruina del robo del papado. Por lo tanto, en base a esto, la nobleza cristiana debe de rebelarse en contra del Papa como un enemigo de la cristiandad, destructor del cristianismo a causa de la salvación de las almas pobres que tal tiranía está arruinando. Fuerte, fuerte lo que está hablando Lutero. Está diciendo entonces al pueblo alemán que es correcto rebelarse contra la tiranía del papado, porque el papado está robando la riqueza natural, ¿no? La infraestructura natural del pueblo alemán los está robando y los piadosos de verdad viven en la ruina. Los hombres que deberían estar bien están pobres porque el papado está robando y se tiene que rebelar contra tal robo. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Ahora, para que se den cuenta por qué la reforma de Lutero en ese entonces, está hablando de ese entonces, tuvo repercusiones. Cuando la gente y otros príncipes escucharon a Lutero, ellos se llenaron de ánimo porque muchos, la mayoría estaba ya cansado del robo del Papa, que las naciones tienen que estar dando dinero anual al Papa, ¿no? Y eso es un robo, eso es un robo, ¿no? Entonces muchos estaban felices que Lutero esté hablando así, por eso que vino la reforma, por eso la reforma no solamente es religiosa, es económica. O sea, esto trajo, o sea, el papado estaba enojado con Lutero porque está diciendo, este nos está quitando el dinero, está hablando a la gente, ¿no? Les está dando la conciencia, o sea, Lutero sabía lo que estaba hablando, ¿no? Tenía la reforma entonces no solamente religiosa, sino política, ¿no? Y también económica, tienen que saber eso, y social. O sea, el imperio, el sacro imperio romano, el santo imperio romano, estaba resquebrajándose, resquebrajándose. ¿Qué es resquebrajar? Estaba ya rompiéndose, estaba destruyéndose, estaba ya siendo abolido por las prédicas de Martín Lutero, ¿no? Número tres, debería ser decreto por una ley imperial que ningún cargo episcopal debería ser obtenido de Roma. Esto está tremendo. Esto está bien tremendo. ¿Entiende lo que está diciendo ahí Lutero? Mira lo que dice. El orden de la más santa y renombrado concilio de Niceno debe otra vez ser restaurado. Es decir, que un obispo debe ser confirmado por dos obispos más cercanos o por el arzobispado. O sea, ¿qué significa esto? Lo que Lutero está diciendo que, y eso es hasta ahora, ¿no? Por eso que a Lutero no quisieron la reforma. Lutero está diciendo que antes, por ejemplo, así como él, y eso hasta ahora, todo sacerdote católico romano tiene que ser, diríamos, ordenado, ¿no? Por Roma, por el Papa. Nadie podía ser ordenado así nomás. Entonces, lo que Lutero está diciendo, ningún obispo debe ir a Roma a que sea ordenado. Y tiene razón. Él dice, ¿para qué van a ir a Roma cuando ustedes son alemanes? Si usted es un obispo alemán,
busque un obispo de Alemania, 2 o 3, tal como dice la Biblia, y que ellos le ordenen poniendo las manos encima de usted, ¿no? Porque son de Alemania, y usted se convierte en obispo. Pero no tiene que ir a Roma. Roma no tiene ninguna jurisprudencia eclesiástica sobre los estados. O sea, lo que Lutero estaba hablando era totalmente una revolución, prácticamente, ¿no? Porque dice aquí, ¿por qué ustedes tienen que ir, ¿no? A Roma cuando el Papa roba de una forma ilegal o legal las fundaciones, eh, las riquezas del pueblo alemán, ¿no? Aquí dice que el orden de la más alta y santa y renombrado concilio de Niceno, estaba hablando del concilio de Niceno, tiene que ser restaurada, que los obispos no tienen que ir confirmados, no tienen que ir a Roma para que sea confirmado, sino aquí, ¿no? Y dice aquí, ¿quién es el Papa? Si el Papa es el culpable de la falta de orden y de todos los castigos del gobierno y de toda la falta de disciplina en el cristianismo, ¿no? El Papa es el culpable que haya todo este problema, libertinaje, haya falta de orden, no haya castigo, no haya gobierno, falta de disciplina en el cristianismo. Eso es lo que está diciendo Lutero. Por su poder arbitrario, él está amarrando las manos de sus prelados y sacerdotes, ¿no? Mientras que todos sus uh, sujetos o los que están bajo su poder, ¿no? Tienen las manos sueltas para hacer lo que les da prácticamente la gana, ¿no? Y de esta forma se les priva de su autoridad, ¿no? Sin embargo, el papado no tiene problemas con esto y él tiene que preocuparse que todas estas cosas tienen importancia, ¿no? Por eso dice, y él menciona esto aquí, que el papado no tiene que estar metido en el gobierno de las naciones, sino solamente preocuparse, como dice Hechos capítulo 2, versículo 4, tienen que ellos continuamente estar solamente preocupados en las oraciones, en el aspecto espiritual. Pero sin embargo, Roma, dice aquí, lo que estamos viendo ahorita en Roma, es que es enemigo del evangelio y de la oración. Mira lo que está diciendo Lutero. Roma es enemigo del evangelio y de la oración y del servicio a las mesas, ¿no? Y que el gobierno del Papa, ¿no? Quiere estar de acuerdo no solamente con el gobierno de los apóstoles, pero también quiere estar bien con Lucifer, fíjese, y con Cristo. Quiere estar bien con el infierno, quiere estar bien con el cielo. Quiere andar en las noches, en la oscuridad de las tinieblas, pero también quiere andar de día. Y sin embargo, él se llama a sí mismo vicario de Cristo, sucesor de los apóstoles. Hace la pregunta Lutero, como dando a entender retóricamente que él no es el sucesor de Cristo y tampoco sigue el ejemplo de los apóstoles, ¿no? Número 4, que sea decretado que ningún asunto temporal deberá ser sometido a Roma, pero se dejará la jurisdicción de las autoridades temporales. Las autoridades temporales, recuerden, es el enemigo del Evangelio. Así es, Johanna. Roma es el enemigo del Evangelio y de Dios y del gobierno. Y del gobierno. Del gobierno. Dice el número 4. Gobierno temporal es el gobierno. Dice que Roma no tiene nada que ver con el gobierno y Lutero está diciendo que los gobernantes no se sometan a Roma. No. ¿Por qué? Porque Roma no tiene nada que ver con el gobierno. Esto es parte de su propio canon, dice Lutero, pero ellos no lo obedecen. Por esto debería ser el oficio del Papa que los más grandes teólogos de Roma, dice aquí Lutero, solamente deberían de preocuparse, ¿no? En las escrituras. Lo que dice Lutero, mire, solamente deberían preocuparse en las escrituras, ¿no? Y
gobernar asuntos de la fe y de los cristianos. Nada más, porque eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿no? Porque todos los países están sufriendo mucho daño por esta práctica que está haciendo Roma en envolverse en la política de las naciones y se convierte en jueces de las naciones no sabiendo absolutamente nada de las leyes y costumbres de los países. O sea, entiende lo que está diciendo Lutero aquí. El Sacro Imperio Romano estaba en toda Europa. Entonces, el Papa gobernaba prácticamente todas las naciones. Entonces, Lutero dice, el Papa vive en Roma, yo vivo en Alemania. ¿Cómo se le ocurre al Papa querer gobernar en Alemania? Primeramente, no habla alemán. Segundo, no conoce nuestra tradición, no conoce cómo vivimos y él quiere entrometerse en lo que no le importa. Él debería solamente preocuparse en orar y enseñar las escrituras y en asuntos de la vida cristiana. Por lo tanto, los estados no tienen que permitir, no tienen que permitir que el Papa de Roma se meta en los asuntos políticos de las naciones. Esto es lo que está diciendo Lutero. Esto fue escrito en 1521. El Papa muere ese año, León X muere en diciembre de ese mismo año, ¿no? Y fue el Papa estaba, yo creo que muchos dicen que le dio ataque al corazón por todo lo que Lutero estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Estoy tratando de hacerlo de forma breve para que se den cuenta la importancia, porque esto, cuando los alemanes leyeron esto y toda Europa, ¿no? Se rebelaron también a favor de Lutero en contra del papado. Número 5. Por lo tanto, dice aquí, de aquí en adelante, ninguna reservación será válida y ningún beneficio será apropiado para Roma. O sea, ya Lutero está tomando cartas en el asunto, ¿no? Está diciendo que no se le tiene que dar ningún servicio, ¿no? Al papado, al cardenal o a nadie, ¿no? Porque va a estar todos los asuntos del gobierno están totalmente prohibidos, ¿no? ¿No? Para escuchar o dar atención a lo que dice el Papa. Es lo que está diciendo aquí Lutero. Eh, ¿Por qué? Porque es notorio. Mira lo que dice aquí, en el número 5. Porque es notorio, ya no podemos soportar, dice Lutero, en el cristianismo, que el Papa abiertamente se burla del pueblo alemán, ha insultado al pueblo alemán y que, él, su autoridad como Papa, todo el mundo conoce que solamente habla mentira, es un tramposo de primera, un sinvergüenza en el lenguaje, como yo le digo, socarrón, así, no tiene prudencia y es un tonto y engaña a los hombres de una manera estúpida, ¿no? Solamente con el propósito de amasar riqueza. No, Lutero no tenía, como se dice, pelos en la lengua. Lutero era un hombre que lo que sentía lo hablaba y lo que hablaba era lo que sentía. Si le gustaba o no lo que hablaba la gente, a él no le importaba absolutamente nada. Simplemente él hablaba así como pensaba. Y aquí lo está escribiendo. Está diciendo que el Papa trata a la gente como estúpidos, los engaña, les dice mentiras, les insulta, se burla de todo el pueblo cristiano con el fin de amasar dinero. O sea, ladrón, un ratero del Sacro Imperio Romano, 1521. Recuerde. Número 6. Los casos reservados o los pecados que solo el Papa puede perdonar serán abolidos, pues así se engaña a la gente común y corriente con dinero. Además, las conciencias de muchos son confusas, guiadas al error por tiranos sin misericordia, al intolerable daño de su propia fe en Dios. O sea, ¿sabe lo que está diciendo? O sea, hay una parte de las indulgencias, de lo que está hablando Lutero,
es que habían pecados, yo no sé cómo ellos hacen, teníamos que leer el canon, en donde solamente el Papa tenía el poder de perdonar esos pecados. O sea, los curas no tenían poder, solamente el Papa. Pero no era gratis. Si usted decía, yo quiero ir al Papa porque el pecado y este pecado es 3 veces mortal, entonces el Papa te va a decir, hijo mío, vente aquí. Pero, como es mi perdón de mí, o yo soy el Papa, pues tú sabes que hay un precio que pagar, ¿no? Hay un precio que pagar. Y no es un precio baratísimo, porque yo soy el Papa. Entonces, tú sabes, el dinero habla también en el purgatorio, pero ya no tengo más, pues lo que no tienes da. Entonces traían lo que no tenían y el Papa, como el dinero habla en el purgatorio y también en su bolsillo, entonces esos son los casos reservados del Papa. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el papado en toda Europa, en toda Alemania? Que se estaba burlando de la fe. Ahora, tiene que entender algo muy importante, hermano, muy importante. Esto quiero que lo entienda. En el tiempo de Lutero, casi el 90% de europeos, estamos hablando de Europa, eran ignorantes. Cuando digo ignorante, es porque no sabían leer ni escribir. Si le daban un libro, ¿no? Ellos tal vez lo miraban al revés, porque no decían que vamos a leer. Por eso que las misas eran en latín. Ahora, imagínese usted no sabe leer, usted no sabe escribir, le dan la misa en un lenguaje que tampoco entiende. Yo le pregunto a usted, honestamente le pregunto, ¿en qué se habrá beneficiado su alma por 40 años que fue católico romano? Cuando usted es analfabeto, cuando usted no sabe ni escribir ni leer, y cuando escucha misa en latín que usted ni siquiera sabe lo que están hablando. Respóndame, ¿hay beneficio en su alma? No, no hay beneficio. Entonces Lutero dice a esta gente que es ignorante, no solamente no entienden latín, sino que le están pidiendo dinero para algo que ni siquiera ellos entienden. ¿Se dan cuenta por qué Lutero estaba enojadísimo? Y el abuso de la Iglesia Católica Romana, del papado, ¿no? Entonces Lutero dice, eso es, y lo llamaba tirano sin misericordia, intolerable, que está dañando la fe de todos los alemanes y cristianos juntos. Y es verdad. Por eso que cuando entra la reforma con fuerza, créame, créame, y Lutero comienza a enseñar y la gente comienza a aprender a leer por primera vez en su vida de escritura, la gente todo el día, toda la mañana, todos los días, comenzaba a cantar los salmos. Iban a trabajar cantando los salmos. Iban a dar comida a la gallinita, porque tenían cantidad de gallinas y puerquitos, cantando los salmos. Iban por el campo a agarrar los frutos, cantando los salmos. Comían cantando los salmos. O sea, porque ya la gente comenzaba a ver en su propio lenguaje vernacular, en su lenguaje la Biblia, cosa que nunca habían escuchado en una Biblia. Bueno, yo no hablo latín, imagínense el latín. Ahora, el problema no era el latín, porque Lutero, Calvino, los reformadores hablaban y escribieron en latín. El problema es que el romanismo mantuvo a la gente en ignorancia. Es más, tanto era la ignorancia que los mismos curas que hablaban en latín tampoco entendían latín. Ellos repetían sin entender qué es lo que estaban hablando. ¿Se imagina eso? Es como que, digamos, supongamos que yo memorizo algo en chino, yo no sé lo que es, me lo memorizo y les predico en chino. Si alguien me dijo, ¿qué predicaste? No sé, solamente me lo memoricé y los dije. Así eran los sacerdotes. Así eran los sacerdotes. ¿Qué más? Versículo 7. Oh, el número 7. Esto me gusta. El 7
el 7 me gusta. Y eso le gustó, mira, lo que a nosotros nos gusta, en ese tiempo a millones nos gustó. La sede de Roma tiene que ser destruida en Roma y el oficio papal tiene que ser abolido, no más papa. Se tiene que disminuir la cantidad de gente que se reúne en Roma, que los que viven y sirven en Roma sean mantenidos del bolsillo del mismo papa con el dinero que robó a los europeos. Parece que está hablando ahorita, ¿no? Y que se termine toda pompa y extravagancia de Roma, que no tiene ningún servicio a la fe cristiana, pues esto les mantiene lejos de los que puedan estudiar y orar, pues les ha convertido en inútiles rateros, a ociosos en poder de aprender los temas de la fe. O sea, es como que Lutero, mire, si Lutero vuelve a la vida por algo milagroso, ¿no? Si Lutero vuelve a la vida por algo milagroso, diría lo mismo, pero ahora no se va a limitar con el catolicismo, va a incluir a las sectas evangélicas y a muchos reformados y protestantes, porque están haciendo lo mismo, porque están haciendo lo mismo, porque están haciendo lo mismo, entienda, lo mismo. El evangelicalismo tiene menos de 100 años. Y lo tengo que repetir porque muchos creen, el evangélico nació los, no nació en los apóstoles, nació en los Estados Unidos, 1920, 30. Cuando usted nació en el año 60, 70, 80, 90 o 2000, tenía poquito año nomás de los evangélicos. Así que no crea que va hasta el tiempo de la Edad Media. No, aquí, Estados Unidos, inglés. Tiene que tenerse aquí en la mente, grábeselo, siempre grábeselo. ¿Ok? Entonces Lutero está diciendo en número 7 que la sede en Roma, el papado, tiene que abolirse, ¿no? Y que la cantidad de gente que va a Roma, ¿no? También tiene que ya decrecer, que no vaya mucho a Roma, ¿no? Y que los que viven en Roma, si quieren vivir con todo el dinero que robó el Papa, pues el Papa les va a mantener a ustedes. Cada mes le tiene que dar dinero a ustedes al Papa por el dinero que ha robado, millones, ¿no? De ducados, millones de riquezas que ha robado a todas las naciones europeas desde entonces. ¿Ok? Pues esto, ¿qué es lo que sucede? Por robar, mira lo que dice Lutero, hace que los curas, los sacerdotes y los cardenales no estudien las escrituras. Y eso es cierto. Por robar, los sacerdotes, los curas y los cardenales no estudiaban las escrituras porque estaban pensando cómo voy a sacar más dinero al pueblo. ¿Cómo voy a hacer? Ese era el catolicismo. Esa es la razón por la cual la reforma existió. Número 8. Los juramentos tienen que ser abolidos, en donde los obispos son forzados sin ningún derecho a jurar lealtad al Papa que está en Roma, por el cual están ligados de por vida como esclavos, ignorantes y brutos, a reglas estúpidas y arbitrarias. Eso es lo que escribió Lutero. O sea que si yo me gusta cómo Lutero habla, en otras palabras, me gusta, así directo. Sí, así, así directo. Cuando Lutero dice el versículo 8 juramentos, ¿por qué? Porque cuando uno se hacía sacerdote, y eso sigue hasta ahora, ¿ok? Cuando uno se hacía sacerdote en el tiempo Lutero, aunque sigue hoy, ¿qué es lo que pasaba? Uno tenía que hacer juramento al Papa, fíjese, no a Cristo, al Papa. Pero ese juramento al Papa significaba, todo mi dinero es tuyo, todo es tuyo. O sea, yo soy un miserable, bruto, ignorante, esclavo tuyo, haz de mí lo que te da la gana, ¿no? Porque tú, el Papa, pues tú eres mi amo, yo soy tu esclavo. Entonces, él dice, Lutero dice, no, ya no más juramentos al Papa. Tienen que destruirse, tiene que abolirse, tiene que declararse ilegal. Cualquier sacerdote que quiera ser sacerdote lo puede ser, pero ya no jure al Papa, no lealtad al Papa, no juramento al Papa. Ahora entiende por qué a Lutero lo declararon hereje. No, Lutero no tenía pelos en la lengua. Ahora, su lenguaje de Lutero era alemán. El alemán de por sí es una lengua, cuando usted escucha un alemán parece que está insultando, porque es fuerte. Sí, tiene un acento fuerte el alemán. Bueno, Lutero hablaba alemán, era estudiado. Y aunque le parezca mentira, él usaba palabras muy fuertes, como quien dice en algunos países garabatos o groserías. Sí, así lo usaba. Sí, así era. Por eso es que mucha gente le decía, no, este hombre no lo quiere escuchar.
Sí, 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 porque hablaba así directo. Les decía, como aquí dice, ¿no? Él está diciendo, ¿no? Estos esclavos, ¿no? Sin ningún derecho están dando lealtad al Papa, están legados de por vida como esclavos brutos por reglas estúpidas y arbitrarias. ¿Sí? Sí, sí, así hablaba, así escribía Lutero. Número 9, el Papa no debería de tener ningún poder sobre el emperador, esto está bueno, o sea, presidente, ¿no? Como hoy, excepto para ungirle y coronarlo en el altar como un obispo, ¿no? Que le da la corona a un rey. Pero tampoco tiene que permitir la pompa diabólica, satánica, esta está fuerte, en la ceremonia en donde el emperador besa los pies del papa o sentarse a sus pies, o como que dice montarlo en un burro, ni mucho menos que le dé homenaje o jurar fidelidad, así como el papa demanda imprudentemente. Ok, déjeme, Sacro Imperio Romano, escuche bien lo que está hablando aquí. En el Sacro Imperio Romano, como el Papa es el Papa, ¿no? Entonces, ningún emperador podía ser emperador si el Papa no le pone la corona. Si el Papa no le pone la corona, entonces no es el emperador. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Todo emperador recibía la corona de manos del Papa. A cambio de eso, el emperador iba y le besaba los pies apestosos al Papa, como se hace ahora. Sí, de ahí viene esto, del Sacro Imperio Romano. O sea que el emperador con su corona aquí se ponía al piso, así, 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 bien, 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 bien. Y le daba un besote en los pies. Luego que le daba un besote en los pies, entonces se tenía que poner un burro, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Eh, dar, o se, y después de la ceremonia del beso de los pies, se sentaba a los pies del Papa. O sea, el Papa estaba sentado, Papa. Entonces, el emperador estaba abajo como un perrito. ¿Usted ha visto a los chihuahuas, no? A los perritos que está ahí, ¿no? Yo he tenido perros ya, bueno, mis perros no están, los extraño. Pero siempre se ponían ahí, al amo, porque el perro es fiel. No, de veras, al perro no le importa que usted tenga o no trabajo, que usted coma bien o no, es fiel hasta la muerte del perro, es la verdad. Bueno, el perrito se siente ahí, a los pies de uno. Así tenía que estar el emperador, a los pies del papa. Entonces después jurando lealtad al papa. O sea, la gente, fíjese la humillación que hacía el papa del emperador. El emperador era el que tenía que estar como rey sentado, pero el sentado era el papa. Y el emperador con su corona pesara estaba a los pies como si fuera un perrito, besándole los pies al papa. Una vez que lo besa ahí. Y luego lealtad, jurar lealtad al papa. Entonces Lutero dice, esa es una vergüenza. Él no tiene que tener ningún poder sobre el emperador. Por eso dice eso Lutero. ¿Se dan cuenta entonces por qué odiaban a Lutero? Esta es la verdadera reforma del Estado. O sea, el papado no tiene poder político. Cuando Lutero está hablando esto, el Sacro Imperio Romano comienza a resquebrajarse. El papado comienza a perder poder político. La mitad de Europa está con Lutero. Rechazan el poder del papado. Disminuyen más del 50% toda su entrada económica al papado. Porque dijeron, Lutero nos está salvando de este monstruo. Oh, sí, claro que sí. Por eso que muchos abrazaron el protestantismo reformado. Porque Lutero estaba diciendo exactamente lo que los emperadores querían, que el Papa se vaya, ¿no? Número 10, el Papa debe retirar su mano de los gobiernos y no pretender tener dominio político sobre Nápoles y Sicilia. O sea, Nápoles y Sicilia están en Italia. Pero mire lo que va directo a Lutero. El Papa no tiene que retirar su mano de los gobiernos. Exacto. Uh, Alma dice, en nuestros días el papado continúa haciendo lo mismo, engañándola. Es cierto, es cierto. Creo que inclusive en Perú, no sé, en otros países de Latinoamérica, hay como hay un contrato, ¿no? Entre el gobierno y el Vaticano, en donde mandan dinero al Vaticano, que si bien recuerdo, ¿no? Inclusive en Perú querían hacer una modificación a la Constitución, en donde digan que ya no reconocen al Vaticano, a un concordato a las naciones, ¿no? Es un concordato, ¿no? No reconocen la religión católica romana como la religión oficial del Estado, sino más bien libertad de culto, o sea, toda religión
es libre, como Estados Unidos, y ninguna religión es especial. Y no hay concordato, pero parece que hay un concordato. Creo que en México también, no sé, o hay en Estado laico, pero en Perú existe el concordato. Concordato significa que se reconoce la Iglesia Católica Romana como la iglesia oficial, religión oficial, y tienen que darle exactamente un impuesto anual, lo mismo que el tiempo de Lutero. Voy a averiguar qué países tienen eso para que se den cuenta. Lutero está en contra de eso. Mira, estamos hablando de ese tiempo. Por eso que la reforma en su momento tiene mérito, ¿no? ¿Qué más? 11. La costumbre de besar el pie al Papa, aquí dice, debe terminar, y dice Lutero, es totalmente anticristiano, pues es un acto terrible que el pie de un hombre pecador sea besado por alguien que tal vez es mucho mejor moralmente que el Papa. Uy, esto está terrible, amado. Esto sí, esto sí va al orgullo, papá. No solamente dice que no se tiene que besar el pie apestoso del Papa, sino que el que besa el pie al Papa es moralmente superior al Papa que está. Y eso es cierto, eso es cierto. El Papa León X, otros papas hacían lo mismo, era conocido en Roma, en el Vaticano, porque él pasaba, ¿sabe cómo pasaba el Papa León X? Orando, oraba 24 horas del día, pero oraba para ir a cazar y que haya puerquitos salvajes, gallinas, porque se dedicaba solamente a cazar. Eso era el trabajo del Papa. Y en el palacio que tenía, en Roma, tenía animales de todo tipo que iba a cazar. Creo que tenía hasta un elefante también, y cuando murió el elefante, hizo una procesión del elefante muerto. Sí, o sea que ese era el Papa. Era cazador y se llenaba el dinero, el bolsillo de dinero. Tenía herpes sexual por tener relaciones sexuales, creo que con hombres también. Tenía enfermedades venéreas, tenía, su cuerpo estaba lleno de granos y pus, lo cual eran enfermedades venéreas en todo su cuerpo, ¿no? Estaba totalmente obeso. O sea, físicamente era un hombre asqueroso, así en el término literal de la palabra, no figurativo, sino literal, asqueroso, ¿no? Ese era el Papa. Entonces la gente tenía que besar los pies a un hombre asqueroso. Yo le pregunto, si usted sea emperatriz, ¿usted le besaría el pie al Papa? Bueno, Lutero dice no, porque es anticristiano, ¿no? Es totalmente anticristiano, es un hombre pecador y muchos de los que lo besan son hasta mejores moralmente que el propio Papa, ¿no? 12. Las peregrinaciones a Roma deben ser abolidas. Recuerda, la gente iba a Roma porque ahí estaba el Papa y decía, oh, vamos a ir a Roma. Y la gente, ok, México, México, la Guadalupana, la Catedral de México, en rodillas, ¿no? Los mexicanos en rodillas se suben. Cuando llegan, creo que allá ya las rodillas están sangrando. Bueno, ¿sabe de dónde viene esa práctica? Lo trajeron los españoles, justamente del tiempo de Lutero. Porque eso empezó ahí, en Roma, con el papado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hacían peregrinaciones a Roma. Y dice Lutero, tienen que ser abolidas. Nadie tiene que ser permitido ir, ¿no? A la fuerza, a menos que quiera ir por su propia voluntad. Pero nada de peregrinaciones. Es mentira, dice Lutero. Es todo, es una corrupción, ¿no? Inmoralidad, borracheras y robo de dinero. Eso eran las peregrinaciones. Idolatría por doquier. O sea, de cristiano absolutamente nada. Borracheras, prostitución, robo de dinero, idolatría. Esas eran las peregrinaciones.
Número 13, que no se construyan más monasterios de mendigos porque hay cantidad. Número 13. O los monasterios se construían, había tantos monasterios que no había necesidad. Y esos monasterios lo hacían porque el Papa quería que haya mendigos, o sea, personas que den limosneros, en otras palabras. Entonces el letrero dice, ¿para qué tantos monasterios? Con uno basta, pero habían 4 o 5 y llenos de limosneros. Y no solamente eso, los monasterios, como había mucha ignorancia, ¿no? Porque existen muchos, los monasterios, había gente que no tenía dinero. Entre la gente que no había dinero, había cantidad de mujeres que no tenían dinero y tenían hijos sin marido y no tenían que comer. Yo le pregunto a usted, así, ¿cómo creen que esas mujeres que no tenían dinero para alimentar sacaban dinero? ¿Cómo creen ustedes? Exacto, prostitución. ¿Y dónde creen que lo hacían? Exacto, en los monasterios. Entonces, prácticamente lo que Lutero está diciendo, que los monasterios eran burdeles. Sí, 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 eran burdeles. Exactamente, eran burdeles. Entonces, eran casas de vicios. No había tanta diferencia entre una taberna, donde había cerveza y prostitución, a un monasterio. Era una desgracia total. Recuerde, Europa, en ese entonces, la Edad Media, era terrible. Era terrible, terrible, terrible. No. Número 14. Ningún obispo ni ministro debería ser forzado a vivir sin ninguna mujer en forma legal. Ahora, esto va directo al corazón del sacerdocio. Ahora, por qué dice no, no debe ser forzado a vivir con una mujer sin ninguna mujer en forma legal? ¿A qué se está refiriendo Lutero? Bueno, los curas no deberían de tener mujer, según el Papa, por una razón, y esto es triste. Generalmente siempre un sacerdote, un cura, tenía mujer. Tenía su esposa, tenía sus hijos. Tranquilo, los niños. Pero recuerde que el papado está siempre en el Sacro Imperio Romano. Dinero, dinero. Entonces, si un cura tiene mujer e hijos, lógicamente que sus propiedades y la herencia pasa a los hijos. Bueno, el cura dijo, no, 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 no más, dijo el Papa. No más. Todo me pertenece a mí. Entonces, cuando pasa esa ley del celibato, y eso es muy triste, inmediatamente la guardia del papado comenzaron a separar familias de curas de las familias. Fue tremendo eso. A la fuerza separaban a la mujer de sus hijos del cura. ¿Por qué? Porque el Papa no quería que pasen sus propiedades a ellos, sino que sea parte del Papa. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo que pasaba era que era cantidad de sacerdotes vivían con mujer, tenían su familia. Y muchos, pues, uno es hombre. O sea, la idea de que el hombre o el sacerdote tenía que ser celibato para toda su vida sin mujer, lo que creaba era que tengan mujeres viviendo sin casarse y tenían familia. Otros tenían más de una mujer en el convento, en su capilla. Habían curas que tenían 2, 3 mujeres viviendo. Por eso, eso de, ese debe ser hijo del cura, ¿no? Hay un dicho, mira el hijo del cura. Bueno, de ahí nace eso el hijo del cura. Porque el cura, como hombre, pues a las que iban a hacer confesión, salían embarazadas, no tiene marido, solamente va al cura, pues no crean que sean del Espíritu Santo. Por eso decían, ese es hijo del cura. Y habían hijos de curas por todas partes. ¿Sí? Habían pueblos donde muchas mujeres, su hijo era hijo del cura.
Eso es verdad. En Europa en ese entonces. Y el cura vivía con mujeres también allí. Y sí, tenían familias. Tanto es así que era tanto la fama de los curas o sacerdotes que los esposos prohibían a sus mujeres ir a confesarse con el cura. ¿Por qué? Porque sabían lo que el cura iba a hacer. Bueno, y había mujeres que también querían estar con el cura. Y hay muchos casos, cuando uno estudia la historia de ese entonces, maridos que iban y mataban al cura. Uno decía, pero ¿por qué lo mató hombre de Dios? Bueno, sí, era hombre de Dios, pero también hombre de su mujer, porque se metía con la mujer. Así que eso era lo que pasaba a la ley del celibato. Entonces, Lutero sabía, conocía eso, y decía, no, no, no puede ser posible que los curas vivan de esa forma, que mejor legalmente se casen y que sean curas, pero con mujer y hijos. Porque la gran mayoría, yo creo que el 99.9% de los curas vivían con mujer ahí y tenían hijos, y muchos con dos, tres mujeres. Porque así era y todo el mundo lo sabía. No era nuevo, no es que, oh, yo no sabía, no, sí, todos lo sabían. Pero claro, el celibato es una gran mentira. Número 15 dice, no se olviden de los conventos de pobres. ¿Cuál es el problema que los conventos de pobres? Conventos de pobres era porque, parecido al número 13, ¿no? Que los conventos no ayudaban en nada, solamente era refugio de pobres y también un lugar donde había mucho vicio, inmoralidad y mucho robo. 16. Abolir los festivales anuales, procesiones, misas por los muertos, disminuirlos porque evidentemente se han convertido no mejor que una burla, ¿no? No mejor que un burtel de prostitutas, provocando la ira de Dios, teniendo no otro propósito que el sacar dinero, caer en gloterías, carruseles y sexo ilícito. ¿Usted ha visto las procesiones? Bueno, de aquí viene, ¿no? Procesiones, ¿no? Misas por los muertos. Ahora, interesante, ¿por qué eso es misas por los muertos? Se murió un fulano, mi esposo, mi esposa. No te daban misa si no dabas dinero. Estamos hablando de gente pobre. O sea, en otras palabras, a Curo no le importaba si tú te morías de hambre o no. Se te murió y ahí morían a cada rato. Para los 30, 35 años y uno ya estaba muerto, porque no había buena salud. La gente, la gente moría, ¿no? Se enfermaba rápido. Para los 35 años uno ya estaba, parecía un hombre de 85 años. La mujer se casaba a los 13 años. Para los 15 y 6 años ya tenía unos 7, 8 hijos. Para los 20 años ya estaba como si fuera 50 años. Para los 35 tenía que morir la mujer. Sí, 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 tenía que morir. Si duraba los 40 era demasiado. De veras, era demasiado. Así era el nivel de vida, ¿no? Entonces, en los festivales anuales, en las misas por los muertos, procesiones, era sacada de dinero. Procesiones, borrachera. Borrachera, sí, sí, borrachera. Eso Lutero lo veía, era borrachera. Procesiones, prostitución, sí, y eso lo sabían los curas. ¿Por qué prostitución? Porque ellos lo veían no tanto como un vicio sexual, porque las prostitutas, ¿qué hacían? Dinero. Y no era para ellas, era para el cura. Entonces, la prostituta no era vista tanto como una trabajadora sexual, sino como una recaudadora de dinero que le beneficiaba al cura. Claro, pues ese era el trabajo de ellas. ¿Y quiénes iban que llevan el dinero? Los del pueblo. Entonces, procesiones, festivales anuales, misas por los muertos. Entonces, ¿qué era? Exactamente, no sé si usted vio
lo que puso El Progreso del Peregrino, la película El Progreso del Peregrino. Véalo. Cuando aparece el festival, la fiesta donde va el peregrino, es exactamente así. Así, así era lo que está hablando Lutero. Así como lo pone. Inmoralidad tremenda. Y por eso dice, era una burla, provocando la ira de Dios, teniendo otro propósito sino sacar dinero, glotería, carruseles y prostitución. Y es la verdad. La gente no iba, oh, al santo, están llevando. No, era pura borrachera. Comían a cantidad. Es igual. Vea la película El Progreso del Peregrino, para que vea cómo es. Así era. Así era. 17. Bueno, ya me pasé una hora. Un poquito más si me permiten. También ciertos castigos de la ley canónica deben ser abolidos, ¿no? Especialmente la interdicción, la cual es sin duda la intervención del mismo diablo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, interdicción o excomunicaciones tiene que ver con aquellos que la Iglesia Católica los excomunicaba porque, según ellos, no eran cristianos. Mira, qué interesante, irónico. Ellos mismos estaban provocando toda la inmoralidad y idolatría, y sin embargo se daban el lujo de excomunicar a miembros de la Iglesia Católica Romana, ¿no? O sea, a los del pueblo, gente ignorante, los excomunicaban. Ellos no sabían ni por qué, recuerde, la gente era ignorante. La gente era, la mayoría en su ignorancia, después de trabajar, ¿no? Se emborrachaba, iba a la casa, se emborrachaba y ahí quedaba. O sea, Europa estaba sumida en la ignorancia, ¿no? De veras, de veras. O sea, Lutero, lo que él hablaba, o sea, hacer reforma ahí, no era fácil. Y a los curas no les importaba eso, ellos querían mantenerlos ahí, ¿no? Entonces, los castigos, dice aquí él, de la ley canónica, tienen que ser abolidos, no sirven para nada. También abolir los días de los santos, nada de día, porque cada día tiene su santo, ¿no? Aquí no hay calendario, pero yo me acuerdo en Lima, los calendarios, cada día tiene, por ejemplo, mi cumpleaños, San Francisco de Asís, el único, y yo de chiquito, mira San Francisco de Asís, 4 de octubre nació San Francisco de Asís. Qué felicidad, un gran santo, San Francisco de Asís, el santo más famoso del mundo de toda la cristiandad, San Francisco de Asís. Qué lindo. Y yo decía, qué lindo que nací el mismo día de San Francisco de Asís. Me gustan los animalitos, él hablaba con los animales. Bueno, yo no hablaba con ellos, pero me gustan los animales. San Francisco de Asís. Y así cada día tenía un santo. Sí, puede hacer Google. Cada día tiene un santo. Santa Guillermina, Santa Catalina, Santa Pretonila, San Eusebio, San Jerónimo, todos los días tiene un santo. Yo ni sé si vivieran y existieran uno de esos santos, pero así es. Entonces, Lutero dice, no más, no más días de los santos, por favor, no más. Solamente un día, el día del Señor, dice él. El día del Señor, domingo. Si desea mantener el día de Nuestra Señora, o de grandes santos, tienen que ser mantenidos el domingo, observar, o en las mañanas con la misa, pero el día siguiente, todo el día, trabajo, ya no más cada día de los santos, porque todos los días es día de los santos, todos los días día de los santos. Procesiones, borrachera, prostitución, robo, un montón de cosas. Entonces Lutero dice, esto no sirve para nada. El único día del Señor. Si quieren celebrar el día de la Virgen, porque él honraba a la Virgen María, bueno, que se haga domingo también, pero no otro día. En otras palabras, no quería ningún calendario católico romano. El único día, el día del Señor. Eh, Relaciones espirituales en el cuarto grado. Esto es algo un poco difícil, no sé si se hará hoy, pero las relaciones espirituales en cuarto grado es, por ejemplo, cuando había matrimonio entre familiares. Por ejemplo, un primo se casaba con una prima, ¿me entiende? Entre familia, por alguna razón se enamoraban primo con prima o algo así y que ya estaba, entonces ellos le llamaban relaciones de cuarto. Entonces la Iglesia Católica Romana como permitía, tenía sus reglas
Lutero dice, no, hay que abolir eso, o sea, no tiene sentido. O sea, no estaba de acuerdo con eso. Algo como incesto, más o menos. Porque sí, tal vez, claro, hay casos, eso en todos los países hay casos, ¿no? De eso. Lutero no estaba de acuerdo con eso, porque de una u otra forma son familia. Y, y no se ve bien. No se ve bien. 20. Las iglesias y capillas deben ser destruidas, tales aquellas que han sido edificadas para nuevas peregrinaciones, que han sido puestas, son lugares de ganancias para los obispos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos en el 20. Faltan 7 más y termino, ¿ok? Estén conmigo, un poco de paciencia. Como la gente es supersticiosa, superstición en todos los países hasta ahorita está mi superstición, pero en la Edad Media era más. Entonces la gente, su superstición daba dinero. Entonces, ¿qué es lo que decía el papado? Decía, hay que edificar más capillas, hay que edificar más iglesias. No por el aspecto espiritual, sino porque la gente va a ir y va a dar más dinero. Ahora, ¿cómo daban esos dineros? Bueno, a la gente se les engañaba. Recuerde, gente ignorante. Le decían, miren, aquí está, esto es una maderita que el apóstol Juan usó en la cena del Señor. Es milagrosa. ¿Quieres que te haga milagro? Sí. ¿Cuánto le vas a dar para el Señor? Ok, un poquito porque me diste poco. Tócalo. Y ahí nomás, ahí nomás. ¿Me entiendes? Entonces la gente ignorante, este es el cabello de María Magdalena. No lo agarres porque solamente es un cabello. Te lo puedes llevar. Hace milagros. ¿Quieres que te haga milagro? Así nomás. Muy bien. Limosna por el milagro. Entonces las capillas era robo, robo. Sí, entonces levantaban capillas, iglesias, y la gente iba y decía, vamos porque en esa está el cabello de María Magdalena. Hace milagros. Vamos, mis hijos. De ahí viene todo eso en el catolicismo. Pero Lutero dice, no, esas son tonteras. Cierren, no tenemos nada que ver con esas cosas nosotros. Tienen que ser destruidas esas iglesias que no ayudan para nada. Número 21. Tienen que destruirse y abolir las limosnas. Nadie debe ir pidiendo limosnas entre los cristianos. Y esto es algo tremendo, porque con esto está afectando la economía del papado. Porque cuando los limosneros iban, regresaban, ¿cuánto hiciste de limosnas? 100 pesos. Dame 90 pesos, 10 para ti. Sigue pidiendo limosnas. Entonces los limosneros, sí, te había necesidad porque había pobreza, pero había algo detrás de eso. Le convenía al papado. En otras palabras, si nos damos cuenta hasta este punto, lo que Lutero está diciendo es que el papado fue un sistema de robo a todos los cristianos. Ladrones, robos, inmoralidad sexual, ¿no? Y llena de vicios. Nada de cristianismo. Nada de cristianismo en absoluto. Pero ¿qué está diciendo Lutero? 22. Se tiene que saber que todas las misas que se hacen en los monasterios y conventos, ¿no? En vez de hacer algo bueno, ha traído la ira de Dios, porque es mejor ya no hacer misas y abolir todas aquellas que han sido fundadas. ¿Por qué? Porque en los monasterios cuando se hacía misa, no era misa, era orgías sexuales y era borracheras. Entonces las misas era prácticamente reuniones satánicas, porque en una misa ni siquiera pasaba la hostia, sino que los pobres y las mujeres pobres se metían en la prostitución, se metían en la borrachera y en la idolatría. Entonces Lutero dice, ¿no? que las misas en los monasterios tienen que cerrarse porque lo que ha traído es más bien la ira de Dios sobre todos ellos. Tiene razón. 23.
Todas las fraternidades junto con las indulgencias, cartas de indulgencias, perdón de pecados, dispensaciones, ayunos, Semana Santa, misas, el resto de las cosas tienen que ser abolidas. No hay nada bueno en todas ellas en absoluto, son una miseria moral. ¿Me entienden? O sea, Lutero está diciendo, ¿para qué sirven las fraternidades? Prostitución y borrachera, es la verdad. ¿Para qué sirven las indulgencias, carta de perdón de pecados? Es mentira. Una carta no perdona pecados a nadie, ¿no? Ayuno, ¿ayuno de qué? Si cuando ayunaban, comían como glotones. Semana Santa, era un robo de dinero la Semana Santa. Aparte, también era lugar de prostitución. El resto de las cosas sean abolidas, no, por eso dice, no hay nada bueno en absoluto. Si se dan cuenta, parte del sistema de reformar la iglesia, una de las cosas que dice Lutero, es la existencia de prostitutas pagadas. Ustedes cuando hacían los concilios en Roma, ¿no? Cuando hacían los concilios en Roma, entonces la ganancia que recibían para que traigan más gente a Roma, bueno, eran todos hombres. Entonces los hombres van a ir donde hay eso exactamente, sexo. Entonces los cardenales iban no para ver la cara al Papa, sino porque las mejores prostitutas de Roma estaban en ese momento con la bendición del Papa listas a trabajar y a sacar dinero de todos los cardenales que vayan ahí. Y los cardenales que eran muy santos tenían que también cooperar con ellas, dándoles ciertas limosnas por servicios que ya les daban a ellos. Y eso en Roma. Entonces, ya no era secreto que cuando había conclaves papales, las más felices en Italia eran las prostitutas. Y eso es verdad. 24. Es tiempo de tomar la causa de los bohemios con verdad y diligencia. Bohemios era una secta cristiana. Unirnos con ellos y ellos con nosotros y que toda acusación, envidia y odio deje de existir. Deberíamos derrotar a los heréticos con libros y no con fuego. Fíjese, así como lo hicieron los padres de la iglesia. Eso es bien importante, porque durante la Edad Media, ustedes saben, a los heréticos se les quemaba en la estaca, ya sea por brujería o por herejía. Sí, entonces al herético se le quemaba, como Cerveto, y otros más, cantidad. Y se quemaron a miles, a miles, a miles se quemaron en la estaca. Lutero dice, no, los bohemios, que es una secta cristiana, hay que hablar con ellos. Si son heréticos, no hay que quemarlos. Si son heréticos, tenemos que demostrar con los libros, así como hicieron los padres de la iglesia. O sea, Lutero lo que está diciendo ahí está en contra de quemar a los heréticos en las estacas y que si hay que hablar con ellos, hay que hablar con ellos con la mente, con los libros, razonadamente. Y esto en ese momento era un gran avance, porque a los heréticos no se les hablaba, a los heréticos se les quemaba. Entonces, lo que Lutero está diciendo aquí era una revolución. 25. Las universidades también requieren sana y buena reforma. Ahora, también está, cuando dice sana y buena reforma, eso es lo que está diciendo ahí, que el papado tampoco tiene que entrar ahí. El papado tiene que estar fuera de la universidad, porque la universidad es para aprender. Se puede enseñar teología, pero él no tiene poder para enseñar o controlar a las universidades de Europa desde entonces. 26. Conozco bien la mafia de Roma, dice Lutero. Ellos van a objetar, pretender en alta voz que el Papa tomó el imperio romano del emperador griego, Carlomagno, y le dio a Alemania el cual honor y favor él es supuestamente merece tal sumisión, agradecer toda clase de regalos de Alemania. O sea, lo que está diciendo el 26 es lo que decía el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano empezó en el año 800, cuando el Papa le puso al emperador griego Carlomagno, ¿no?, la corona. Y dice que el emperador griego le dio eso y por lo tanto ese poder que le da al Papa también se le dio a Alemania, un honor. Entonces Lutero dice, no me van a engañar, porque no es cierto. No es así. Y en verdad no es así, ¿no? Cuando uno estudia la historia, se me va a llevar más tiempo. Es totalmente diferente a lo que ellos dicen.
El Papa tomó poder político a través de eso y a través de ese entonces comenzó a tener regencia en todas las naciones para sacar dinero, hacer que las naciones le dan un pago anual como impuestos y al mismo tiempo robar toda la riqueza de las naciones. Es lo que está diciendo aquí Lutero. Y por último, 27, requerimos una ley y consentimiento de la nación alemana en contra de la profusión y extravagancia en ropas y la pompa papal, la cual es la causa de tanta pobreza entre los nobles y gente. Ustedes han visto, ¿no? Ustedes han visto cómo se vive el Papa. Hagan Google después de esto y pongan ahí Vaticano, el Papa. Se pone todo su ropa, los cardenales, todo, las procesiones. Esa pompa siempre existió. La razón que se viste así viene desde el tiempo de Constantino, en el año 300, después de Cristo. Por siglos el Papa ha tenido esa forma de vestir, hasta ahora. Antes, ahora sigue, pero antes era mucho peor. Ahora, era mucho peor porque la gente de Europa, la mayoría, no tenía ropa, vivían en andrajos, eran limosneros, no tenían zapatos, no se bañaban, allá no tenían como hay acá. Por ejemplo, si usted se quiere bañar ahorita, va a su casa, bueno, está en su casa, pone la ducha, pone todo eso, agua caliente, agua fría, se baña, se pone perfume, flores, lo que sea, ¿no? Y ya está bien. Antes no era así. Las mujeres no tenían ese lujo. Sí, o sea, en una casa común y corriente en Europa, en la Edad Media, apestaba a olor humano de no bañarse. Así era. No se bañaban la cabeza con champú, se ponían ahí desodorante, no había absolutamente nada de eso. El olor a humano de suciedad era común en las casas. Andaban en andrajos. No es que cámbiate de medias mañana, no había eso. No podían darse el lujo de eso. Entonces, cuando había procesiones, entonces el cura con todo su sequito de cardenales iban bien vestidos, totalmente bien vestidos. Entonces, el contraste que la gente pobre, cochina, apestosa, miraba a los supuestamente hombres de Dios era terrible. ¿Se imagina usted? ¿No? Usted no se bañó por 3 meses, ¿no? Con la misma ropa apestosa, sus hijos ahí cochinos, mirando con ropas de lujo y tanta pompa, pasando por ahí por una aldea también cochina y pobre, ¿no? Al supuestamente representante de Cristo. Entonces, Lutero estaba en contra de eso, decía, no, que, ya cesen esas pompas de ropas finas, ¿no? ¿De dónde sacan tanta ropa fina? Si mira la gente en Alemania, Inglaterra, Italia, en Francia, ¿no? Totalmente pobres, sin zapatos, ¿no? No tienen ni siquiera, apestan porque no se bañan. ¿Y ustedes pasando con esa ropa? Entonces, aquí terminan las 27, ¿no? Quejas de Lutero contra el papado, ¿no? Del poder político. Y se dan cuenta, para terminar, era robo, ¿no? Robo de las riquezas naturales, corrupción, ¿no? Moral, prostitución como medio para sacar dinero, ignorancia total, ¿no? Y pobreza, ¿no? Y herejía, y al mismo tiempo no era cristianismo. Entonces, con esto quiero terminar, ¿no? Lo que, esto 27 te lo voy a poner después para que lo tenga, y espero que haya sido realmente una forma de que les haya podido ayudar a ustedes mismos a entender el, el contexto político-social de lo que sucedió en el tiempo de Lutero. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este momento de haber entendido cómo sucedió esto de la Iglesia Católica Romana y el origen de la Reforma. Que haya sido de ayuda para nosotros poder entender lo que sucedió ahí, poder aplicarlo a nuestro tiempo, lo que es pertinente. En nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios, ¿no?, sea con todos ustedes. Amén.